visto marcado todo por lo que ha sido los anuncios económicos, sí, del gobierno de Javier Milei, y nos vamos a meter en un tema que es un tanto más sensible, que es el tema de las jubilaciones. Está del otro lado de la línea Florencia Marcarián, ella es abogada previsional. Florencia, bienvenida a MDZ, Federico y Carolina de este lado. Karina, Federico, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, bueno, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo impacta esto que quiere realizar el gobierno al eliminar la fórmula de movilidad para las jubilaciones y reemplazarla con aumentos por decreto? Bueno, es algo que es una medida que está en estudio, está en análisis y veremos cómo va a avanzar, pero en el mientras tanto hay preocupación respecto a las jubilaciones, ¿no? Todavía falta que esto, bueno, que efectivamente se realice, pero sí, la idea es justamente empezar a realizar los aumentos por decreto mientras se envía un proyecto para crear una nueva fórmula de movilidad o algún mecanismo de ajuste distinto para acompañar a los jubilados y a los pensionados frente a la inflación, por supuesto. ¿Tiene alguna beta positiva que se aumenten por decreto o cómo sería? Digo, porque si ya tendría que aumentar cada cierto tiempo, ahora por decreto va a ser indefinido, digamos. Por el momento sí, pero ya se ha visto en la época de la emergencia económica, en el 2020, debido al COVID, suspendieron la fórmula de movilidad y pidieron aumentos por decreto. Y esto dio lugar a nuevos reclamos judiciales, porque lo que pasa es que en el 2021, cuando se reanuda la fórmula de movilidad, y ya se dejó de lado el tema de los decretos, los aumentos se dieron sobre la base de esos aumentos por decreto, ¿no? Que al fin y al cabo arrojaban una pérdida del valor, tanto en las jubilaciones como en las pensiones. Habrá que ver en este caso esos aumentos por decretos, que van a ser aumentos discrecionales, en base a qué va a ser también, claro, ¿no? Por eso estuvo analizando la posibilidad de que fuera, que tuviera en cuenta el impuesto país, pero es un 4%, no es muy poco. Sí se habló de ajuste, por supuesto, ¿no? En distintas áreas, pero bueno, las medidas en cuanto a las jubilaciones y pensiones es algo que aún se está esperando, sobre todo por parte del organismo previsional, que aún no se ha expedido con respecto a este tema. Sí, y sobre todo, a ver, los jubilados no tienen quien los represente en cuanto a ver, no es un gremio, ¿no? Que puede ir y pelear o que puede tomar alguna medida con respecto a esto que hablo de los aumentos por decreto. Digo, habrá que ver qué dice el desglosado, porque quizás, como decíamos al arranque quizás del programa, se sabe en algunas medidas, pero todavía no se sabe la letra chica, y ahí es donde puede estar el impacto de esto que puede ingresar al Congreso. ¿A qué puede estar atado? Porque estar atado a una inflación creo que es casi inviable por la inflación altísima que va a haber en el 2024, entonces ahí estaría la pelea que tienen que enfrentar los jubilados en este caso, bueno, quien los representa en este caso, ¿no? Y generalmente los jubilados se ven obligados a recurrir a la vía judicial, porque hay que recordar, más allá del tema de los aumentos, que una vez que empiezan a cobrar las jubilaciones, incluso las pensiones, el organismo previsional está pagando alrededor de un 40 o un 50% menos de lo que les corresponde. Entonces, también por eso ven que son muy pocos los que llegan a tener haberes por encima de los 300.000 pesos, ¿no? Y estar dependiendo de la fórmula de movilidad o estar dependiendo de ver qué es lo que va a pasar, cuál va a ser el aumento cada 3 meses, es agotador, ¿no? Sobre todo para una población a la que no le alcanza. Recordemos que de los 7,5 millones de jubilados y pensionados, 4,5 millones son los que están cobrando la mínima. Claro. Yo me pregunto, digo, a ver, estábamos hablando de la caja del Estado, que todo esto tiene que ver con eso. Insisto con esta pregunta que ya le hemos hecho a lo largo de nuestro programa, Te Cuento Florencia, y digo, ¿cuánto representan las jubilaciones para el Estado como para que también quieran atacar ese frente, digamos? Disculpame, repetís, no llegué a escuchar, se me entrecortó. Digamos, yo lo que te preguntaba es cuánto representa en la caja del Estado las jubilaciones como para que quieran tocar ese monto, como para que quieran intervenir en esos aumentos para que la caja del Estado se regule, se ordene, como estamos hablando en estos días.
es cierto que termina siendo tanto los jubilados como los pensionados una variable de ajuste que no solamente se da en el actual gobierno, ¿no? Esto es algo que atraviesa a todos los gobiernos, siempre se ven como afectados, es uno de los sectores más vulnerables y siempre terminan afectados, ¿no? Con las distintas medidas, independientemente de cuáles sean. Sí, es cierto eso, porque a lo largo de la historia se ha visto, por supuesto, que hay medidas que terminan, obviamente, perjudicándolos. ¿Es necesario un reordenamiento del sistema previsional? ¿Cómo lo ves vos como abogada previsional? De ver justamente, no eliminar quizás la fórmula de movilidad para las jubilaciones, pero sí algún tipo de reforma en este caso. ¿Se puede llegar a proponer, más allá de que después llegue o no, digamos, a buen puerto una propuesta en este sentido? ¿Se trabaja en alguna reformulación de esto que conocemos que hoy el gobierno quizás quiere eliminar? ¿Cómo es la realidad en ese sentido? Es necesaria una reforma previsional hace tiempo, sobre todo también una revisión de la fórmula de movilidad que no los ha acompañado, y teniendo en cuenta también esto, ¿no? de esta idea de que habría que eliminar las moratorias, también hay que tener presente que no solamente es necesaria la reforma previsional, sino también una reforma en lo que respecta a lo laboral, porque el grave problema que tiene la mayoría de las personas que se van a jubilar es que por la gran informalidad que rige en Argentina en el trabajo, se encuentran al momento de la jubilación con que los aportes que creyeron tener no los tienen. Entonces, ¿es necesaria una reforma previsional? Sí, pero también apuntar a un pasito antes, ¿no? A la parte laboral, a crear empleo registrado o generar facilidades para aquellos que tienen pequeñas y medianas empresas o gente que también tiene gente a cargo, tiene trabajadores, les sea un poco más leve las cargas quizás, para justamente, ¿no? Para hacer en el momento de la jubilación y que estén todos esos aportes. ¿Podemos repasar ese dato que decías recién? ¿Cuántos eran los jubilados y de cuánto era la mínima? De 7,5 millones, son 4,5 millones los que están cobrando la mínima, tanto jubilados como pensionados, que ahora la mínima a partir de diciembre es de 105.713 pesos. Sí, lejos de por ahí el valor que podría estar un poco más arriba, teniendo en cuenta inflación y canasta básica. Bueno, veremos igual cómo va avanzando esto. Te agradecemos por tu tiempo, Florencia. Obviamente que siempre está bueno hablar de esto. Veremos cómo va evolucionando, ¿no? En cuanto quizás una ley pueda ingresar al Congreso, y seguramente vamos a seguir en contacto. Muchísimas gracias a ustedes, un placer como siempre. Y sí, quedamos a la espera de nuevos anuncios. Por supuesto. Muchas gracias, Florencia. Era Florencia Marcarián, abogada previsional, hablando de un aspecto de lo que había dejado la voz de Luis Caputo en el día de ayer con los anuncios, sí, hablando. En realidad no lo mencionó Caputo el tema de las jubilaciones, pero sí después salió en distintos lugares toda la idea que tiene el gobierno respecto de las jubilaciones y este posible aumento por decreto. Igualmente tendría que mandarlo al Congreso. Porque es una ley. Claro, exactamente.